Bueno, no sé si me escuchaste. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte, Eugenio. Gracias, Raúl. Bien, entonces, yo les sugiero arrancar ahora con la perspectiva para mí más importante, desde la discusión actual que existe, que no es nueva realmente, pero que es una discusión actual hoy, sobre cómo abordar los problemas que se plantean en una ética. Entonces, desde la perspectiva tradicional, para que el conocimiento o lo que decimos nosotros acerca de la ética sea posible, parte como normalmente partía la teología de una estructura de arriba hacia abajo. Esta estructura consistía en que si dejamos entrar, en que pues Dios dice lo que es bueno, hay unos señores que a los que se los dijo y a los que les dijo también que es malo, pues entonces no hay vuelta, ¿verdad? No hay nada que preguntarse acerca de lo bueno y de lo malo. Esta perspectiva que fue la que reinó durante mucho tiempo y que en las otras dos o tres sesiones yo trabajé precisamente como una introducción a cómo esto ya no es posible mantenerlo en la sociedad que tenemos actualmente. Pero más que en la sociedad que tenemos actualmente, esto no se puede sostener desde la perspectiva de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, porque resulta que, como yo les dije ya la vez pasada, podemos analizar muchas situaciones en las que lo que nosotros llamamos un bien, un mal, una cosa, una conducta virtuosa, una conducta defectuosa, hay otras cosas de rodeo de eso, ¿eh? Hay muchas cosas que tienen que ver más bien con el funcionamiento de nuestra inteligencia y de lo que nosotros pensamos estar seguros, ¿verdad? De lo que nosotros pensamos estar seguros. Me explico un poco más al respecto. Antes de que Freud y de que algunos otros llegaran, los maestros de la sospecha, ¿se acuerdan que yo hablé de los maestros de la sospecha? Antes que llegaran a nosotros, eh, nos hemos dado cuenta que lamentablemente eso que nosotros llamamos virtud puede ser también una obsesión cualquiera de santidad, y que a lo mejor lamentablemente porque lo pensamos así, no es compatible con lo que la mayor parte de las personas que nosotros conocemos funcionan. Por eso yo les hablaba al respecto de los maestros de la sospecha. Para Freud, como ya lo dije, pues es que en realidad son tus pulsiones que están reprimidas y listo. A eso le llamas bien, mal, no se puede, no se debe, es bueno hacer esto, es malo hacer aquello. Marx diría, pues es más bien la sociedad la que te reprime, la sociedad material que te ha ocasionado unos juegos de poder en los cuales los ricos son los que le dicen a los pobres lo que es bueno y lo que es malo. Y Federico Nietzsche pues llegó al colmo, ¿no? Federico Nietzsche esto lo llevó a su límite diciendo, no, pues es que más bien son las ganas que tienes que te las traumas y y que quieres decirte que eres mejor que los demás porque no te atreves a ser diferente. El superhombre lo llamó él. Entonces, con esto llegamos al problema fundamental en el discurso de las ciencias éticas actuales y que para mí siempre ha sido el mismo. Es el problema del método, que generalmente desde que Emerick Core y algunos otros han hablado del problema del método, en realidad es el problema de la ciencia, ¿eh? El problema del método hoy, cualquiera que sea un poco educado y capaz de pensar, se ha dado cuenta ya que hoy el problema de la ciencia es el problema de su método. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es que la matemática puede decir que Dios existe, no es su método. Sorry, pero no es su método. El químico puede pronunciarse acerca de que si existe el amor, no es su método.
Él trabaja con otros métodos que le dan para lo que él sabe, pero no puede pronunciarse a partir de un método experimental, de una cosa que no es experimental a la manera físico-matemática de la que le están partiendo. Entonces, las ciencias cada vez más han tenido que ser objetivas y decir que tienen métodos diferentes. Por eso hay que buscar el método que la teología puede hacer confesiones o estructuras morales. O sea que, ¿cómo podemos tener un método de teología moral cuando lo moral es una cosa que no es visible? Cuando lo moral no es una cosa que sea tan simple de decir así o asá, porque no está escrito desde la eternidad. Aunque los defensores de los 10 mandamientos del Código de Hammurabi digan lo que digan. Y peor todavía, ¿no? Que si tú compartes lo que tú dices acerca de lo bueno y de lo malo con otras ciencias te dicen, no, esos son puros cuentos, eso es puro represión, etcétera, ¿no? Entonces, el problema del método en teología moral o en ética teológica es un poco lo que yo quisiera que tratáramos hoy antes de empezar a decir, esto es bueno, esto es malo, Dios dijo, Dios no dijo, es que no se puede, es que sí se puede, es que mi mamá. No, no, antes de todo eso, vamos a tratar de pensar de lleno en qué sistema metodológico la teología puede tener una palabra en cuestiones éticas y morales. Esa es la cuestión. ¿En qué medida la teología puede tener una propuesta actualmente en cuestiones de moral o de ética? Bien. El triple punto de partida, como yo se los anuncié hace mucho tiempo, hablando de la autohermenéutica de Paul Ricoeur, es que de entrada tenemos que pensar que hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Hay tres puntos de partida. No es tan fácil, ¿eh? Primero, hay que suponer que el tipo que está en este campo tiene fe. Miren, pónganse a pensar una cosa tan simple, pero que es lo más simple del mundo. Aunque para ustedes que ya son del nuevo mundo, ya no es tanto, ¿eh? Pero hasta hace unos años, lo que Dios quería, la ley divina, estaba reflejado en la ley natural, y la ley natural era posible ser conocida por todos. Y yo les dije, bueno, pues está bonito, ¿verdad? Está bonito. Pero pensar que por ley natural la mujer no tenga derecho al voto, que el hombre negro sea esclavo, porque así los hizo Dios, ¿no? La voluntad de Dios se refleja en la ley natural. Hasta eso hace muchos años se creyó así. Entonces, eso se supone primero que hay un acto de fe, pero ¿en qué? ¿En qué? En que Dios dijo semejante estupidez. Habrá que pensarlo, habrá que pensarlo. Que Dios dijo que hay hombres menos libres que otros por el hecho de haber nacido en un continente diferente. Que la mujer no puede tener autoridad porque es mujer. Porque además, según Tomás de Aquino, la mujer, cuando nace, su alma le llega más tarde que cuando nace un varón. Esas eran los tipos de explicaciones que se dieron. De tal manera que entonces, miren, es cierto que de entrada hay que tener fe, pero no en eso. De entrada hay que suponer una cosa básica que tenemos que creer, que Dios existe. Que hay un orden establecido por un creador, pero para hacerlo tenemos que evitar decir qué es lo que nosotros pensamos tan fácilmente, porque ya nos hemos dado cuenta a través de la historia que hemos pensado muchas estupideces pensando qué es lo que Dios piensa. Por eso, ¿quién fue la que nos puso en crisis? Fue la ciencia. Fue la ciencia. Fue la ciencia la que, haciendo estudios de todos los tipos físico-matemáticos, pero también del tipo exegético, hermenéutico, lingüístico, se dio cuenta que a veces lo que los libros de la Biblia dicen, pues no es así como la palabra de Dios directa.
Piensa en una cosa, el código de Hammurabi, que quedó fraguado en el Éxodo 3 y además en los 10 mandamientos, considera una ley natural y moral. No desear el burro de tu prójimo, el caballo de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni nada que le pertenezca. En ese momento de la historia del Código de Hammurabi en Mesopotamia, que después pasó a Egipto y que después los israelitas también hicieron suyo en los famosos 10 mandamientos, hay leyes que verdaderamente dices tú, si esto lo dijo Dios, yo no creo en Dios. Por eso Jesús después interpretará esas leyes de otra manera, ¿eh? Por eso Jesús las interpretará de otra manera. Porque, hombre, es que no se vale que le echen la culpa a Dios de que es así, que la mujer es propiedad del hombre como la buey, como la vaca, como el burro que tiene. Y eso fue gracias a la ciencia, ¿eh? Que se dio cuenta haciendo estudios historiopaleográficos, etcétera, etcétera, que pues en realidad, eso que eran los 10 mandamientos de Moisés no era sino la adaptación del código de Hammurabi de la Mesopotamia antigua en Egipto. Y que eso que pasó a ser la ley judía, pues no era sino más bien la adaptación de unas costumbres humanas que se tenían. Entonces, o bien los cambiamos y los adaptamos tratando de saber lo que Dios quería, o más bien pues no los obedecemos, que fue el planteamiento de Jesús, ¿no? Piensen en esto. Un hombre tenía varias mujeres. No, más bien, una mujer tuvo varios maridos. El primero se le murió sin dejar hijos. Por la ley del levirato tiene que tomar a su hermano. Toma a su hermano. Se le muere también a la pobre mujer. Y así lo hizo con 7 hermanos. La pregunta que se le hace a Jesús en ese capítulo del Evangelio es, ¿de quién es mujer esta cuando sea la resurrección de los muertos? Y Jesús dice, de nadie, de ninguno. Porque ustedes se confunden y piensan que aquí pasa como ustedes dicen, cuando no es así. Claro, es casi como decir, del que ella quiera. ¿Por qué tiene que ser posesión de un hombre? Bien, entonces ese segundo pie del triángulo es la ciencia. Si nosotros al tener en cuenta el método de hacer teología moral fundamental, no sabemos que sí, hay que suponer la fe, pero no una fe a lo tonto, una fe que está ya pasada por el tamiz de la ciencia, que ya puso en duda muchas cosas que nosotros suponíamos son de fe y no son de fe. Por eso el triple pie es la filosofía. Tratar de interpretar lo que las ciencias dicen a la luz de la fe. Eso lo hace la filosofía de la religión. Lo que las ciencias critican para ganar lo que se puede y conservar lo que se puede de lo que la fe dice. ¿Se acuerdan? Esto, cuando yo se los expliqué en profundidad, lo llamé la segunda inocencia. Primera inocencia, los mitos, los astros, todo eso que antiguamente llamaron mitología. Primera inocencia. Viene la ciencia y te dice, no, eso es puro cuento, el volcán no es Dios, y te tiene el pensamiento racional, típico, físico-matemático, ok, que también tiene razón. Hombre, pero la filosofía dice, pero podemos conservar una parte de la mitología que también dice una parte de verdad. La simbólica, dice Paul Ricoeur, nos da mucho más que pensar gracias a que la ciencia la puso en cuestión. Entonces, no es que sea falso lo que dice la mitología X o Y. Lo que pasa es que con la ciencia podemos hoy entenderle de una manera diferente. Por eso, hay que entender de entrada que si para hacer todo, pero en este campo, para hacer ética teológica o filosofía moral, teología moral, hay que entender que se tiene que volar con 2 alas, con las alas de la fe y con las alas de la razón. No es posible pensar que Dios revela de modo directo qué es bueno y qué es malo, qué debo hacer y qué no debo hacer. No es posible. Te lo dirá Dios de modo directo
diríamos que en la conciencia humana sabemos ciertas cosas generales. El Tao lo llamaron los japoneses, ¿no? El Tao. Cosas generales para todos, para todos. No matar, no mentir. Sí, eso es cosa de supervivencia humana, ¿verdad? Sobrevivencia humana. Pero las ciencias nos ofrecen también otra posibilidad de distinguir en cierto momento que no toda muerte es un homicidio, que no todo robo es un delito. Y entonces viene el campo, pues, de la hermenéutica. Sigamos adelante. Por eso, en este campo, yo creo que los problemas más fuertes que tenemos, y por eso introduzco ahora este campo, no es el problema como muchos se lo han planteado, de que la gente es mala, de que Dios no existe. Yo creo que ya la gente ni se lo pregunta. Eso que dijo Nietzsche al final de los siglos XIX, pues era puro cuento. Él no sabía. Él estaba promoviendo una idea que iba a venir después, no lo que él estaba viendo. Sí, hombre, ya se ha muerto, pero Heidegger se lo dijo después de él, seguidito, 20 años después de lo que él dijo del Dios ha muerto, le dijo, sí, pero un muerto está vivo, un muerto existe. Decir que el Dios ha muerto no significa que no exista. Y miren, no solo es eso, sino que yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que a la gente le vale un cacahuate si Dios está muerto o no, y a muchos otros si existe o no. Entonces, lo que Nietzsche llamaba el esteticismo trascendental es real. Nosotros estamos ante un problema diferente. La gente no se va a preguntar lo que muchos católicos se preguntan. Y bueno, si usted quiere seguir orinando fuera de la maceta, orine fuera de la maceta. Pero no cree problemas donde no los hay, porque no los hay, ¿eh? No los hay. Los ciudadanos que tenemos enfrente de nosotros mismos, por no decir incluso el gran parte del clero que tenemos enfrente de nosotros mismos, por lo menos en Alemania, esta pregunta no se la pone. La pregunta que se pone es si podemos hacer el bien o hacer el mal. Independientemente de Dios, se llama ética secular. Independientemente de Dios. Y miren, véanlo, los que viven en Alemania, ustedes se pueden dar cuenta de una cosa que es muy clara y objetiva. Mucha gente no cree en el Dios cristiano ni en ningún otro y se porta muy bien, es muy ética, es muy responsable, lleva adelante una familia, etcétera, y etcétera, y etcétera. No necesita motivos religiosos para hacerlo. Perdóneme, pero esa es la verdad. Y es un poco el grave problema que tenemos actualmente. No el problema de que la gente no cree en Dios, sino que no lo necesite para portarse bien. ¿Cuál es la diferencia entonces? Se preguntaría uno, ¿cuál es la diferencia entre portarme bien creyendo en Dios y portarme bien sin creer en Él? Esa es una cosa que hay que responder. Porque si a la gente no le hace falta creer en Dios para portarse bien, como diría Jean-Paul Sartre, lo mismo da matar hombres que mariposas. Por eso, yo sí creo que hay una cosa que hay que evitar, y es lo que es la posición de la Iglesia reformada, una ética más allá de la razón. Yo sí creo que desde que llegó el mundo, que también es de Dios, porque Dios nos dio la inteligencia, el mundo de las ciencias, el mundo de la exégesis, el mundo de la comprensión de los textos, desde que se acabó el mito de que Dios dice las cosas directamente y todos esos rollos, yo sí creo que irse al otro extremo, que es la posición reformada, me parece un extremo. ¿Cuál es el extremo? Tú no te preguntes nada, tú crees en Dios y serás salvo. Tú no te preguntes nada. Ten buenas intenciones y Dios te va a salvar. Ten fe y Dios te va a salvar. Sí, pero se están matando enfrente de ti. No, no, pero tú crees en Dios y ya es suficiente. O sea, la posición reformada donde las obras no importan, donde lo más importante es la fe que tienes, el cumplimiento que hagas que tienes,
Es un grave riesgo, ¿eh? Yo creo que este posicionamiento de la Iglesia Reformada de Martín Lutero y también de Calvino y de muchos otros, de no enfrentar el toro por los cuernos, de no enfrentar la ciencia que estaba cuestionando todo. Piénsenlo, Lutero tradujo una Biblia por primera vez en diferentes posibilidades lingüísticas modernas, el alemán sobre todo. Y piénsenlo, que poquito tiempo de su muerte, Felhausen y otros dijeron, atención, atención, señor Lutero, lo que usted se está produciendo aquí no pasó históricamente. El pueblo de Israel no era Egipto, no estaba prisionero en Egipto. El pueblo de Israel está documentado por las estilitas en Egipto y bla, 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 y bla, bla, bla. Está documentado que ese pueblo había llegado por su propia voluntad. Y ahí estuvieron mucho tiempo y sí les fue mal de repente. Pero ellos se quisieron ir. Y más que una huida del faraón, fue una escapada. A ver, ¿qué hace usted con esto? Si siglos y siglos y siglos de historia han hablado de otra cosa y resulta que los historiadores, los egiptólogos y todo eso que ya que no existía en el tiempo de Lutero y que vino a existir, a ver, entonces como que hay que cambiarle, hay que cambiarle. O bien, decimos, este evento tan banal, que no fue lo que aparece en la Biblia, que nos persiguieron, que abrieron el mar rojo, que se hundieron con las armas y los caballos, todo eso, el Passover, Pascua, el paso, que eso documentalmente no puede demostrarse. Y que un hecho tan banal como la salida corriendo de donde no querían estar se hubiera convertido en el nacimiento de un nuevo pueblo. O bien, dices tú, son unos cuenteros baratos, o bien dices tú, el hombre interpreta su pobre historia con señales milagrosas. ¿Tenemos el derecho o no? Es ahí donde la ética protestante no da el paso, ¿eh? Por eso, a pesar de que Mullman y otros grandes protestantes le dieron por este lado, es un problema que después no le continuaron por allí. Por eso, yo sugiero que lo religioso no puede ser una categoría ética. No, no puede ser una categoría ética. No es, dice Dios, dice el Corán, dice mi papá, dice mi mamá. No puede ser una categoría ética. A menos de que quieras caer en fanatismos. Porque cuando tú dices, dice Dios, tú no tienes la forma de argumentar dónde, cómo lo dice. Dice la Biblia. Ahí te brincan montones de estudiosos también de la Biblia. Préndale a la tele, hombre, préndale al YouTube, ahí hay canales a aventar para arriba sobre esto. Donde te dicen, mira, no, pues no era para tanto, hombre. Era así, esto que pensaron así era así. Y entonces tú dices, bueno, el valor de un discurso religioso, probablemente no sea definitivo. Yo apenas estuve en una junta del decanato en estos días aquí y todos estaban espantados porque la religión se iba a acabar. Bendito sea Dios que se acabe. El cristianismo no es una religión, les dije yo. Pero todavía no alcanzan a digerirlo, ¿eh? Todavía no alcanzan a digerirlo. Y son alemanes, todavía no alcanzan a digerirlos. Hace poquito tiempo el grande Castillo escribió su libro, ¿no? Fin de la religión y futuro del evangelio. Eso es lo que hay. Fin de la religión. Porque Jesús tampoco quería una religión. Fin de la religión. Futuro del evangelio. Vamos a ver ahora qué hacemos con el evangelio. Pero los católicos a veces seguimos insistiendo en ser religiosos a lo pendejo. Y no conocemos nada del evangelio, sino que es una cosa, una parte de la misa, una parte de la misa. Lo dice en su introducción el Castillo, ¿no? Que ahora está muerto. Por eso yo creo que lo ideal en la pregunta ética está entre la autonomía y la teonomía. Sí, es verdad que pensar que todo lo dice Dios y ya está escrito es una exageración. Pero también lo otro es contrario. Pensar que todo lo dice el hombre y que no necesita Dios.
Entonces, hay un camino intermedio que tenemos que encontrar y que el catolicismo lo tiene bien trabajado, que es la creaturalidad del hombre. Por eso yo empecé esta parte con la cuestión de la creación, con la cuestión de la creación. Si el hombre es un ente creado, entonces es un ente que tiene una vocación. Y esa vocación hay que buscarla, sí, en Dios. Pero como Dios no está aquí en la calle y te la vas, oye Dios, ¿cuál es la vocación? No, no lo vas a ir a encontrar así. Entonces tú tienes que buscar otros accesos. Esos accesos es lo que yo llamo la hermenéutica. Pues miren, en resumidas cuentas, el problema esencial en la metodología está en, me hundo en lo que dice la religión, que no es el catolicismo, que no es el cristianismo porque no es una religión, sino el bagaje de los que se la han inventado así. Y entonces, lo que digo yo no es la religión, sino la tradición religiosa. Pero también hay que tomar en cuenta lo que dicen las ciencias y también lo que dice la filosofía. En estos momentos, ser, querer, poder, deber y ser feliz. Ahí se juega todo, miren, en estas 4 categorías que se desprenden del ser. Sí, soy, yo soy, quiero, yo quiero, puedo lo que quiero, debo lo que quiero y eso que quiero me hace feliz, me realiza. Aquí está toda la argumentación de lo que se llama una fundamentación del discurso ético en el cristianismo. Porque mire, si no se hace así, lo que ha pasado normalmente es lo siguiente. Yo soy católico, quiero irme al cielo, puedo portarme bien, debo hacer el bien, aunque me chingue y no sea feliz. ¿Ven? Y todos esos que se creen mártires porque hacen de estas cosas, bueno, ahí están, sacrificiales. O bien, puede ser el otro sentido. Soy feliz, aunque no haga lo que debo hacer, ni puedo hacerlo, pero ya lo hice. Y sí quería, la verdad sí quería. Entonces, tenemos esta especie de disfunción en el querer, poder, deber y felicidad. Lo que Kant decía realmente, cuando él estudió muy fuerte este pensamiento de la humanidad, en decir es que el problema del deber, de la ética, radica en si podemos, pero no podemos si debamos. Un problema es el deber y otra cosa es el poder. Porque a mí me parece ser que hay cosas que ontológicamente yo no puedo hacer. Si yo no puedo volar porque no soy un ave, yo no puedo volar. Pero lo digo de una manera interesante que se lo repito yo. ¿Puedo ser libre? Dices tú, ok. ¿Puedo ser libre? Y dice uno, sí, sí puedo. ¿Qué entiendes por felicidad? ¿Poder tomar whisky o Coca-Cola? Eso no es, eso no es libertad. Poquito tiempo después, Carlos Marx dijo, en el fondo la libertad es una necesidad comprendida. Debo hacer lo que puedo hacer, porque no puedo hacer más. Y piénsenlo, la mayor parte de las personas tiene este estratagema al final de toda su vida. Es dar, es lo que debo hacer, porque no puedo hacer más. Es que no puedo hacer más, yo quisiera hacer más. Sí, quisiera hacer más. Quisiera partirme la vida y la cabeza para que esto funcionara mejor, pero no puedo, porque mi salud no me lo da, porque mi edad no me lo da, porque mi capacidad no me lo da, porque mi dinero no me lo da. No puedo. Entonces, en el fondo, yo debo hacer pues lo que alcanzo a poder hacer y ya. Piénsenlo, piénsenlo. No hagamos de la teología un acto especulativo. Piensen cuántos seres humanos quisieran muchas cosas, no pueden. Entonces, ¿son libres? No, no son libres. Su libertad es una necesidad comprendida. Son libres de lo que alcanzan. Sí, y todos somos así. Por eso,
la angustia teutona, la angustia alemana entre el Müssen y el Sollen, esto para los que no son teutones, díganlo, es que aquí, miren, aquí se distingue mucho ese problema está fuerte ese problema está entre lo que algunos consideran una cosa que se debe de hacer por obligación y otra cosa que se debe de hacer por derecho. Eso en otras lenguas no existe. Aquí existe. ¿Pero por qué? Porque lo que me obliga a hacer en conciencia, lo debo hacer. Pero aquí y en otras lenguas también, parece ser que no siempre lo que me obliga en conciencia lo debo hacer. Esa división entre lo que me obliga en conciencia, solen, y debo hacer, parece ser el mundo de la ley objetiva del Estado, de la Iglesia, y el mundo de la ley subjetiva de la persona. Están divididas. Eso no pasa en otras lenguas. Bien, por eso lo mismo. ¿Es que puede haber una obligación legal no moral? ¿O algo moral no legal? Se lo voy a poner facilito. Legalmente, yo puedo detener el proceso de gestación de un niño desde las 8 horas después de la fecundación en algunos países. Es legal. La pregunta, ¿es moral también? Legalmente yo puedo hacer muchas cosas porque el Estado me da esa posibilidad, pero por eso es moral y viceversa. Moralmente, yo no debería de hacer muchas cosas, pero aunque la ley me lo evite, lo tengo que hacer. Es lo que yo hablaba el otro día en la homilía sobre lo que Soren Kierkegaard llama el fin de la ética en materia del fin de la religión. Abraham, éticamente, legalmente, no debe matar a su hijo, pero él está dispuesto a hacerlo porque moralmente su conciencia, en donde Dios le pidió a su hijo, se lo pide. Ve que no es tan fácil. Esto no es 2 más 2, como muchos creen que es tan fácil. Es bueno o es malo, se puede o no se puede. No, eso es un asunto barato de que no es así. Por eso yo termino. ¿Dónde está la génesis de lo moral? ¿De dónde surge lo moral? ¿Del Papa, de la ley, de la iglesia, del obispo, de la Biblia? ¿De dónde sale la ley? ¿De dónde surge lo moral? Miren, lo moral surge de todo. Lo moral no es una categoría solamente racional. Es algo instintivo también. Los seres humanos, por instinto, después de tantos siglos de desarrollo que hemos tenido, para bien o para mal, hemos captado que hay cosas que no está bien hacer por nuestro bien. Piensen, por ejemplo, en el ejemplo que da muy claro este hombre tan famosísimo que ha construido toda una teoría, René Girard, acerca del chivo expiatorio y del nacimiento de las religiones. Él dice que no somos estúpidos, o sea, por instinto los seres humanos hemos aprendido que no debemos pelearnos. Porque si el otro es más fuerte, te mata y te mata a todos de tu familia. Entonces, mejor no hay que pelearnos por instinto, por instinto. O sea, esta búsqueda de estar bien, que es ya la ética, es algo que te conviene también. No hay que hacer pendejadas, no hay que hacer tonterías, no hay que hacer tonterías. Porque todo ser humano se da cuenta que haciendo ciertas cosas le va mal. Y no es el karma, no es nada de eso, simplemente es lo que es. Y hay un sentimiento moral, como lo llamaba Kierkegaard y como lo llamaba Schopenhauer y muchos otros. Hay un sentimiento moral que dentro de la estructura psicodinámica de la persona
me obliga a no hacer ciertas cosas. Eso de sacarle la sangre a otra persona, pues no, ni a un animal, ni dan ganas. O sea, yo no, por así, por naturaleza y por sentimiento, no me gusta cortarle la cabeza al pollo. No, me lo hago por hambre, pues. Pero pues así como que lo disfrute mucho, no. Como que disfrute mucho que esté llorando una mujer, tampoco. Entonces, la génesis de lo moral tiene que ver también con el sentimiento humano natural, de que naturalmente no somos unos monstruos. Ahora, hay una razón también, hay una razón que los seres humanos hemos ido tratando de encontrar en algún lugar. Y hemos pensado en que es el cosmos el que está ordenado, en que es la creación que está ordenada, en que hay una razón por las que las cosas están así. Le decimos razón revelada, razón natural, le decimos de mil formas. Porque en esas mil formas, en esa razón revelada, en esa razón natural, nos damos cuenta pues, que hay un orden establecido y que es mejor conservarlo porque si se desordena, funciona mal. El problema es que nunca nos ponemos de acuerdo en ese orden, porque en ese orden suponemos que otro lo puso y entonces viene la revelación. Otro puso el orden. Entonces se supone que tengo que tener fe en que hay uno que yo no conozco, que no sé quién es, que puso un orden. Y entonces la génesis de la moral es de cuádruple posición. Si usted juega solamente y que la Biblia dice lo que es bueno y lo que es malo, ya se jodió. Si usted solamente juega con que dice que Kant estudió mucho y otros han estudiado mucho sobre lo que es el origen de los sentimientos, pues también se jodió. Hay que tenerlo en cuenta los cuatro. Si no toma usted en cuenta los cuatro, normalmente lo que sucede es que el desarrollo de su capacidad va a estar menguado siempre. Y pues el mundo está hecho de cadáveres, de estos cadáveres, de gente que se ha aferrado a la revelación, de otros que se han aferrado a la razón. Por eso yo les decía, hay que trabajar con las dos alas para volar. Por eso, un punto de partida que es evidente, y con esto yo dejo hoy, es que si es cierto que hay 4 puntos de partida: instinto, sentimiento, razón y revelación, automáticamente quiere decir que el instinto no es suficiente. No es suficiente el instinto. No es suficiente el instinto. Tenemos algo que nos hace diferentes, ¿eh? A los demás, a no sé cuántos demás, pero nos hace diferentes. El instinto no es suficiente. Y si usted lo quiere ver desde el punto de vista del estudio, vamos a tomar a las ciencias. Las ciencias tienen algo que decir. La Biblia no te va a decir nada de esto, ¿eh? Bueno, te va a contar que hay unos niños muy malos que se portaron en la Biblia, pero eso no. Pero en cambio, desde la psicodinámica y desde la psicología profunda, tú puedes darte cuenta que el niño por naturaleza, por instinto, es egoísta como todos los animales. Todo es suyo. ¿Es malo? No, no es malo, es un niño. Pero tendrá que crecer y aprender que incluso la mesa no es parte de él. Porque el niño psicodinámicamente jura y perjura en los primeros años de su vida que la mesa es suya, es parte de él, porque estaba acostumbrado a que su mamá era parte de él. Entonces, por eso los niños desde chiquito, lo primero que hacen es tratar de distinguir los límites metiendo el dedo por todas partes. Ustedes lo saben, las que son mamás se dan cuenta, ¿no? Que los niños intentan tocar con un dedo lo que no es él, para tratar de saber lo que no es él. ¿Ve? O sea, el instinto de suyo no es suficiente. No puedes decir tú que, no, ya por instinto todos somos buenos y somos. No. Por instinto nadie es malo y nadie es bueno. Simplemente no es suficiente el instinto. Por eso, cuando el instinto se interioriza en el yo adolescente, nos damos cuenta que el ser humano intenta ser tan independiente de todo, ya que se encontró que él es uno y que no es la mesa, no es la silla, no es el papá, no es la mamá, no es la maestra, no es el hermano, que puede ser él.
Esta interiorización del yo adolescente marca con toda la razón la búsqueda del bien y del mal, la búsqueda. Por eso el adolescente, se supone, se pregunta, ¿debo? ¿Puedo? No solamente quiero hacerlo, sino se pregunta ya, ¿será bueno, será malo? ¿Podría hacerlo, no podría hacerlo? Y en una sociedad normal, como en algunas que existen todavía, de las cuales estamos tocándoles los funerales, como hay otros seres humanos que se hacen cargo de la familia que dicen, ¿sabes qué? No, 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 mídele, no te arriesgues, porque te puede hacer daño. O bueno, si lo vas a hacer, hazlo bien. Entonces, la interiorización del yo adolescente marca necesariamente la necesidad de una autoridad para la maduración del yo. El yo tiene que madurar. El niño es egoísta por nacimiento. Después el adolescente se emancipa, pero para emanciparse y no hacer tonterías, es necesario una autoridad. Mira, yo no sé quién, papá, mamá, persona, Dios, yo no sé quién, pero todos los seres humanos en cierto momento de la comprensión de su personalidad requieren una autoridad que diga, se puede, no se puede, te conviene, no se conviene. Si esto no existe, como puede suceder en muchas sociedades, el futuro de lo ético termina. Sí, porque es allí donde nace lo ético. Es allí donde nace lo ético. Miren, perdonen que lo diga así. No es suficiente para el comportamiento ético en el punto de vista cristiano, porque les hayan dicho que Dios existe desde chiquitos, les hayan puesto la Santa Cruz y que luego los hayan puesto a rezar en la mesa el Padre Nuestro. No es suficiente. Porque el adolescente puede emanciparse de tal manera que eso que usted les dijo, mañana se lo pasan por el arco del triunfo. Y véanlo ustedes, en las sociedades indoeuropeas que nosotros conocemos, te aguantan, hombre, hasta la primera comunión, a veces hasta la confirmación, después te mandan por un tubo, y hacen lo que les dé su gana. Con todo lo que les hayas dado, con todo lo que les hayas integrado, con todas las oraciones que les hayas, etcétera, etcétera. Peor que no se las hayas hecho, sería peor. Pero aún así, con todo que haya habido una incipiente autoridad, llega un momento en que si ellos no tuvieron una presentación sana de Dios, sana de la autoridad, sana de la verdad, pues la buscan a su manera, de otra manera. Les va bien o les va mal, es otro asunto. Por eso, a lo que hay que ir es a lo siguiente. Por todo lo que pase, lo que sí es necesario es evitar que las personas, después de una frustración ante la autoridad, regresen al instinto, que es lo que le pasa a muchos, ¿eh? ¿Me explico? Ok, como no me entendí con la autoridad, como no me entendí con la religión, como no me entendí con mi papá, como no me entendí con el que me está prohibiendo lo que yo quiero como adolescente joven, pues me regreso al instinto neurótico. Cuando yo era niño yo quería, ahora yo hago lo que me da mi gana. Y me regreso al infante egoísta, ¿no? Al infante egoísta. ¿Todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Porque en el fondo, lo que hay que evitar en moral es ir siempre al regreso del yo narcisista del que fuimos. En el fondo, ¿saben? Es muy bonito que dejen que los niños sean quien sea mi uso, muy bonito. Jesús era bien jodón, pero no lo decía en ese sentido, ¿eh? Cuando él hablaba de los niños, los primeros en el reino de los cielos, no hablaba nada de esto. Jesús ni lo pensó así, porque no tenía por qué pensar. Pero en el fondo, el grave error que puede haber en un comportamiento ético de todo el mundo es regresar al yo narcisista de la infancia. Si ustedes supieran cuántos hombres o cuántas mujeres andan como niños chiquitos buscando su mamá, pero hartos, ¿eh? Andan buscando su mamá que les cumpla sus caprichos. Y así tienen 50, 60 años, ¿eh? Andan buscando quién le cumpla sus caprichos.
Y lo pueden disfrutar y lo pueden disfrazar de muchas cosas, ¿eh? Yo he tenido casos de veras que dice, esto es el colmo. Ese tipo, aunque sea doctor en quién sabe qué, que se está comportando como un neurótico que está buscando ser el yo de atención en el centro y para eso se vuela 2, 3 menores de edad. ¿Ve? Total. Yo creo que el problema moral empieza precisamente entre esta tensión, el ser y el deber ser. Porque ser ya somos. El deber ser es esta otra amalgama que viene después de tener conocimiento, después de tener heridas, después de tener predicaciones, después de tener ideas, después de tener lecturas. Esto que soy y puedo ser, ¿debo serlo? Por eso se encuentra la idea fundamental. Si esto que soy y debo ser es porque es algo bueno, entonces es un valor. Entonces se puede decir, es valiosa la libertad, es valiosa la honestidad, es un valor la justicia, es un valor la honestidad. ¿Por qué? Porque no lo soy, tengo que serlo. Entonces, no hay por naturaleza niño bueno. No, 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 no. Debe serlo. No hay por naturaleza niño justo. No, tiene que llegar a ser justo. Debe de serlo. Aquí pasa como cuando eso que decían que el artista no nace, sino se hace. Aunque tenga muchas disposiciones, pero tiene que hacerse. Es lo mismo. Entonces, eso quiere decir que cuando hablamos de bien, hablamos de un valor. Pregunta, ¿el ser humano tiene algo que no tiene un perro y un gato, que lo hace capaz de comprender que algo que es puede ser mejor? Y a eso le llama un valor. Ahora, lo comprende como una necesidad, o por lo menos es mejor serlo así que no serlo así. Es mejor serlo así que no serlo así. El valor se compone pues como una necesidad que además, entre otras necesidades, se puede escoger. Yo tengo muchos valores. Puedo ser bueno, puedo ser honesto, puedo ser justo, puedo ser agradable, puedo ser muchas cosas. Pero parece ser que captamos también en que, bueno, puedo ser agradable, pero es mejor ser justo, aunque no sea agradable. Hay una jerarquización. Tenemos una extraña capacidad los seres humanos de jerarquizar. Y jerarquizamos de tal manera que entonces, entre los diferentes valores que afirmamos que vale la pena ser y que son necesarios, hay algunos que son más necesarios que otros. Tenemos una jerarquía. Y es en eso en donde la iglesia establece los famosos valores absolutos. ¿Sí? Porque es un valor la vida y es una necesidad. Pero tiene que ser el primer valor, porque si yo no estoy vivo, no tengo ningún otro. La vida es el primer valor, el derecho a la vida. Están jerarquizados. Los valores, todos están jerarquizados. Por eso, aquí está la cuestión con la que yo termino. Esta valorización, esta jerarquización de los valores que hacemos, lo que yo llamo fenomenología de los valores, engendra siempre la situación ética. Eso se llama, no le puse ahí, hombre, es una pena. Pero es bueno ponerle la situación ética. ¿Cuándo se da la situación ética? Cuando el hombre que ya comprendió un valor, pero sabe de otro y de otro y de otro, y ante una situación clara,
tiene que escoger un valor sobre los otros, se pone en una situación ética. Y esa situación ética es siempre de angustia, de miedo, porque tengo que escoger. Y entonces la libertad no era libre, ¿verdad? Tengo que escoger. Tengo que escoger entre esto y esto, y esto y esto. Tengo una jerarquía, sí. Debo de, voy a elucubrar. No siempre se da así. Ustedes tendrán mejores ejemplos. Pero debo de mantener mis hijos en vida, pero también debo de no robar. Y también debo de no lastimar a nadie. ¿Qué escojo? Tengo una jerarquía. ¿Ven? Ese miedo a la libertad hace lo que yo llamo situación ética y eso hace la regla de toda la ética teológica. ¿Saben quién? Nadie está seguro si lo que está haciendo está bien o está mal. No hay receta, señores. Es lo que quise decir. De todo, a eso quería llegar. Nadie sabe si está seguro, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque además viene lo que viene después. Después viene el resultado de lo que hiciste. Nadie está seguro. Siempre hay un margen de posible error. Es que será, esto es lo que es necesario. Esto debo de hacer, sí, pero en este momento concreto, debo de hacer esto y esto. Pero ¿qué es más importante ahora? Esto y aquello. Y si lo hago, y si no lo hago, esa tensión de angustia, de equivocarme, porque no tengo seguridad, porque usted no me puede venir con el cuento, Dios me dijo que eso es una batería, es una tontería. Porque ni se lo dijo Dios, se lo dijo un libro, se lo dijo otro padre y otro padre y otro padre. Y muchos han hecho lo mismo que usted y han hecho más errores que todavía. Entonces no va así. O sea, usted tiene que tomar su mano y hacer un acto de libertad. Ese es el yo. Así se construye el yo y ahí empieza la ética. Si no, no hay ética, señores. Hay perros amaestrados. Hay perros amaestrados. Es hasta el momento que el ser humano se establece en un conflicto de probabilidades que tiene que escoger por una, a pesar de que sabe que las otras también son buenas. Y en ese momento jugarse la libertad de equivocarse. Y entonces usted puede entender por qué la Biblia dice que cuando el hombre se jugó por primera vez esa libertad, entró el pecado al mundo. Pecado original. Exactamente es eso. Por eso comenzamos por allá. Es justamente en ese estado de tensión que el hombre es, porque no es que no lo sea, el hombre es ese estado de tensión entre el ser y el deber ser. Y como no es 2 más 2 igual a 4, como no todo está dicho, como no sabemos todo, sí, porque la situación y cada situación que se presenta es diferente, entonces el hombre tiene que correr el riesgo a la libertad y decidir. Y es ahí cuando comienza la moral. Sin este acto no hay moral, hay perros amaestrados. Miren, hay gente que no tiene moral. O sea, no tiene moral. No tiene pecado, está pendeja, no hizo nada. Está tonta, no hizo nada. Está tonta, no hizo nada. Mire, hay gente, como decía Jesús, y yo lo supongo también, mira, para ser pecador hay que ser listo. Sí, de verdad, si no eres pecador, eres tonto. Eso es todo, se acabó. Eres tonto. Porque para jugar el equivocarme, tienes que haber pasado un largo proceso, que es este que le estoy diciendo. Es este largo proceso que te pudo llevar a equivocarte o no. Pero para llegar a ese proceso, hay que sudar la gota gorda, ¿eh? Hay que llegar a saber lo que soy, lo que debo de ser, el valor que quiero, la necesidad de ese valor, pero hay otras cosas que puedo también y que quiero. Entonces tengo que escoger una de todas. Y entonces me arriesgo sin tener seguridad. Y ese arriesgue es lo que hace mi comportamiento ético. En el fondo, queridos amigos, el comportamiento ético surge justamente del momento en que el ser humano, sin tener seguridad de nada, se arriesga. Es ahí donde comienza la ética. Porque si no, ni se equivocó, ni es bueno. Es un animal amaestrado, eso es todo. Pero ni es bueno, no es bueno, pues qué, no es bueno, no hizo nada, no hizo nada, 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 nada.
Nada más tiene la cara, pero no hizo nada. Para ser buenos, hay que correr el riesgo, como también para ser malos. Muy bien, ahí le paramos. Hola, padre. Dígame. Buenas noches y a todos también buenas noches. A ver, todo esto tiene, es como una cadena, ¿no? Desde el principio hasta el fin, en el cual desde el principio se ve que va a desembocar hasta lo último. No es que se vea, sino que va desembocando hasta lo último. Por ejemplo, usted hablaba la primera parte cuando en la diapositiva que decía triple punto de partida, conversación triangular. Ujú. Hola, Eugenio. Usted hablaba allí sobre la cuestión de de la fe. Entonces, hay cosas en las cuales nosotros creemos eh, eh, por fe y que el mismo Jesús en los evangelios repetía mucho esa palabra o esa frase, tu fe te ha salvado, ¿sí? O tu fe te ha curado, lo que sea. Pero nosotros, la iglesia, nos ha inculcado la cuestión del dogma de fe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Jerusalén, en el cenáculo, está, por ejemplo, una estatua de la Virgen que se llama en el templo, que el templo de la dormición, creo que es que se llama. Entonces, Basílica. ¿cómo? La Basílica de la Dormición. La Basílica de la Dormición. Entonces, por ejemplo, le preguntaba yo a alguien, le decía que por qué estaba esa imagen de la Virgen allí como dormida o muerta. Y dice, no, eso es un dogma de fe. Entonces a nosotros muchas cosas nos dicen que hay que creer porque es dogma de fe y en la cual no pregunte, pues simplemente crea. Entonces, eh, yo pienso que una cosa es la fe y otra cosa es cuando le dicen a uno un dogma de fe, ¿sí? Bueno, claro, claro, tú lo estás diciendo, yo lo anunciaba desde el principio. Sí, hay que partir de un dato de fe, pero un dato de fe que no viene en diálogo con las ciencias y con la filosofía no es un dato de fe. Y tú lo has dicho y qué bueno que lo hayas dicho. San Pablo, primero, después Agustín y muchos teólogos lo han dicho después, ha llamado al acto de fe el acto de la suprema libertad. Porque pasa lo mismo, no tengo garantías de nada. ¿Optas o no optas por Jesús de Nazaret? No tengo garantía de nada, ¿eh? ¿Optas o no optas? Y estás en Mm. una situación ética. ¿Tengo qué? Por eso San Pablo lo dice, no, es que puede faltarme lo que sea, pero nadie está contra mí, porque yo he optado por Jesús. O sea, éticamente ha hecho una opción de libertad que lo ha llevado a un comportamiento. Toda otra forma de hablar de fe, no como una opción personal y libre de aceptar a Jesús de Nazaret, es demagogia. Y hace mucho tiempo el Concilio Vaticano II lo trabajó, que ya a esta altura los católicos tendrían que saberlo, porque ya son 60 años después del Concilio Vaticano II, donde se intentó esclarecer profundamente que la fe es la aceptación de la persona de Jesús. Yo no creo cosas, no creo algo, le creo a Jesús. El fin de la fe es una persona, Jesús de Nazaret. Yo le creo a alguien, no algo. El dogma es una persona, no es un conjunto de verdades abstractas que por el cuento nadie la sabe, ni explicar ni entender. Tienes razón en eso que dices, o sea, ha habido una falsa manera de... Sí, claro, porque era fácil, así el pueblo no pregunta ya. Tú dile al pueblo las cosas, sí, así no preguntan ni ya. Pero a esas alturas del partido no podemos jugar así ya. Ya ni para los intelectuales ni para los burros tampoco.
Nadie juega ese juego. Usted, por ejemplo, hablaba ahora también, cuando hablaba del ser, querer, poder, deber y ser feliz, muchas veces en ese querer que está allí, uno no hace las cosas por querer, sino simplemente por una obligación, ¿no? Lo que creo que también lo hablaba usted allí, porque, y si lo hace por obligación, ¿dónde está el amor? Entonces se hace por una obligación, porque si, por ejemplo, si no haces un bien, te vas al infierno. Si no vas a misa los domingos, te vas al infierno, es pecado mortal. Entonces, muchas personas hacen las cosas precisamente es por un deber o por una obligación, pero no porque quieren. Pero yo te la volteo, yo te la volteo. Porque ahí está el punto, ahí está el punto. Mira, yo, si no celebro la Eucaristía, yo estoy en el infierno. ¿Está en qué? En el infierno. Ya. Porque debo hacerlo. Porque soy eso, debo hacerlo. Es mi libertad la que yo ofrezco para hacerlo. ¿Ves? Y yo le doy gracias a Dios que a mí se me acerca la gente y me dice, Padre, no voy a poder venir a misa el domingo. Qué pena. ¿Ves que es diferente hacerlo por obligación? Por el temor de ir al infierno. No, a mí me vale llamar el infierno. Yo no estoy pensando en el infierno. Es porque si no, yo no me realizo como persona. Porque eso me hace feliz. Eso lo tengo que hacer porque eso soy, lo puedo hacer. Dios me hace feliz con eso. ¿Ves? Entonces, para mí no es un trabajo y no es obligatorio. Es la libertad comprendida. También hablé de eso. Es la libertad comprendida. Porque de otra manera, tú no lo haces por libertad. Y no lo haces por fe. Lo haces por burro, por miedo. Pero yo del miedo que hablaba no era del miedo al infierno, del miedo a otra cosa. Yo hablaba del miedo de equivocarte tú. El miedo ante la libertad de elegir. Ya. Listo. Bueno, muy bien. Me dio gusto verlos. Se supondría que nos veríamos en cuándo. No, pero el cuándo sería sábado santo, no es posible. Es el sábado de Pascua. El Entonces lo 13. dejamos al 2 de abril. Sí, 13. 13. Mejor, segundo y cuarto, porque si no, es que el sábado santo andamos todos de cabeza con la celebración de la Pascua. Bueno, muy bien. Les agradezco muchísimo y estamos al pendiente. Gracias. Reflexionen esto que les dije, porque en el fondo esto es la teoría fundamental de la ética. ¿De dónde surge la ética? Si alguien no llega verdaderamente a una etapa de conocimiento de sí mismo, de lo que debe de hacer y de la jerarquía de lo que debe de hacer en un momento de una situación, pues no tiene un comportamiento ético. No, porque para tener un comportamiento ético hay que ser libres. Si tú de entrada no puedes no hacer lo que tienes que hacer, pues eso no es ética. Eso es un perro que obedece. La ética tiene en el fondo la posibilidad de elegir. Por eso yo decía, Adán comenzó con la elección equivocada y empieza el pecado. Así es. Bueno, los dejo porque hay que seguir con esto. ¿Sale? Bueno, gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes, noches. Vale. Chao. Estés muy bien. Chao. Hasta luego. Adiós.